En las vastas e insondables profundidades del cosmos, la humanidad ha buscado, desde tiempos inmemoriales, comprender su lugar y la naturaleza misma de todo lo que existe. Lo que creíamos saber sobre la arquitectura fundamental del universo ha sido, una y otra vez, desafiado, transformado y en ocasiones completamente subvertido por nuevas revelaciones. Hoy nos encontramos en una encrucijada similar, donde los pilares de nuestra comprensión cosmológica están siendo sacudidos por hallazgos que nos obligan a mirar de nuevo, con ojos frescos, el lienzo estelar. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Durante siglos, la idea de un universo inmutable y estático fue una constante en el pensamiento humano. Hace apenas un siglo, incluso mentes tan brillantes como la de Albert Einstein estaban firmemente convencidas de que el cosmos era una construcción eternamente idéntica, una estructura inalterable donde nuestra propia Vía Láctea era considerada la única galaxia en toda la existencia. Era un universo acogedoramente pequeño, finito en nuestra imaginación, aunque inmenso en su escala perceptible. Pero la ciencia, en su incesante búsqueda de la verdad, no se conforma con las suposiciones cómodas. Fue entonces cuando la figura de Edwin Hubble irrumpió en la escena astronómica, desafiando las concepciones arraigadas con sus observaciones meticulosas de aquellas enigmáticas nebulosas espirales que salpicaban el cielo nocturno. Sus descubrimientos fueron, sin lugar a dudas, revolucionarios. Al analizar una estrella que parpadeaba con regularidad en una de estas nebulosas, quedó innegablemente claro que no podía residir dentro de los confines de nuestra Vía Láctea. Este fue solo el primer indicio de algo mucho más grande. Hubble pronto se percató de que estas supuestas estructuras nebulosas habían sido clasificadas erróneamente durante todo este tiempo. En realidad, eran galaxias independientes, universos isla más allá de los límites de lo que hasta entonces habíamos imaginado. De la noche a la mañana, los horizontes del universo conocido se expandieron hasta territorios inimaginables. Con la audacia de un explorador cósmico, Hubble se dedicó a catalogar estas nuevas galaxias, a determinar su distancia, tamaño, forma y brillo, observando con asombro un patrón recurrente. Cuanto más lejos estaba una galaxia de nosotros, mayor era su desplazamiento al rojo, lo que significaba que se alejaba más rápidamente. Esta relación entre el desplazamiento al rojo y la distancia pronto se pudo describir mediante una constante, y así, Edwin Hubble se convirtió en el primer científico en darse cuenta de una verdad asombrosa. El universo se está expandiendo. Un descubrimiento que, en su momento, fue radical, pero que con el tiempo se ha consolidado como uno de los fundamentos inquebrantables de la astronomía moderna. Si el espacio se expande constantemente, la lógica nos dicta que, mirando hacia atrás en el tiempo, debió haber sido infinitamente más pequeño, comprimido en un punto minúsculo, una singularidad original, de la cual, en el Big Bang, surgieron conjuntamente el espacio, el tiempo y la materia. Durante un tiempo, nuestra comprensión del desarrollo cósmico pareció grabada en piedra. Habíamos descubierto la expansión y, por deducción, habíamos calculado su origen. Sin embargo, el 1960 cosmos, en su infinita complejidad, siempre guarda más misterios bajo la manga. En la década de 1990, un nuevo enigma dejó perplejos a los astrónomos. La velocidad de expansión del universo no solo no se había ralentizado después de su rápido comienzo, como se suponía que debía hacer bajo la influencia de la gravedad, sino que, de hecho, había aumentado en los últimos 6.000 millones de años. ¿Cómo era posible esto si la fuerza de la gravedad debería actuar como un freno fundamental? Para resolver este misterio que socavaba nuestra comprensión de la expansión cósmica, se postuló la existencia de algo que contrarrestaba la atracción gravitatoria. A este algo se le dio el nombre de energía oscura.
A pesar de ser un concepto elusivo, que aún no hemos detectado directamente y del que solo podemos basarnos en teorías, los expertos suponen que esta misteriosa fuerza representa un asombroso 70% de la densidad energética del universo, siendo uno de los principales motores de su expansión acelerada. Pero incluso con la energía oscura en la ecuación, la expansión del cosmos sigue envuelta en gigantescos interrogantes. Estos interrogantes se han profundizado aún más con los descubrimientos imposibles del telescopio espacial James Webb, hallazgos que una vez más han sacudido los cimientos de nuestra comprensión del universo. Si bien gran parte de esta conmoción se ha centrado en las galaxias más primitivas que parecen ser demasiado masivas para la época de su formación, pocos cientos de millones de años después del Big Bang, el Webb también ha contribuido recientemente a hacer aún más enigmático el misterio de la expansión cósmica. Un punto nodal de esta controversia es la velocidad real de expansión del universo, un ritmo que se mide mediante la llamada constante de Hubble. Y aquí radica el problema. El valor teórico de la constante de Hubble, derivado del modelo estándar, simplemente no coincide con nuestras observaciones reales en el espacio. Según el modelo estándar, el valor debería ser de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Sin embargo, las mediciones directas, realizadas utilizando diversos indicadores de distancia cósmica como supernovas, lentes gravitacionales, estrellas variables y gigantes rojas, han arrojado consistentemente un valor de la constante de Hubble de alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Ante esta persistente discrepancia, el telescopio espacial James Webb asumió la tarea de reexaminar los datos de su predecesor, el Hubble, buscando posibles errores de medición en investigaciones anteriores. Pero el resultado, lejos de resolver la tensión, la confirmó y profundizó. Las nuevas observaciones del Webb arrojaron una constante de Hubble de 72.6 kilómetros por segundo por megaparsec. Una y otra vez, el universo se niega a comportarse como debería sobre el papel, dejando a los investigadores sin una explicación clara para esta drástica desviación. Pero hay una excepción, una propuesta que por su audacia ha generado tanto asombro como escepticismo en la comunidad científica. El físico Lucas Lombrer, de la Universidad de Ginebra, ha presentado una controvertida teoría que sugiere que el cosmos no se está expandiendo en absoluto, sino que está, de hecho, estático. ¿Es acaso la expansión del cosmos solo una ilusión? Lo que llevó a Lombrer a esta extraordinaria suposición, publicada en la revista Classical and Quantum Gravity, es una reformulación matemática de las leyes físicas que rigen el cosmos. Según Lombrer, el desplazamiento al rojo que observamos en las galaxias distantes, tradicionalmente interpretado como evidencia de su alejamiento debido a la expansión del espacio, puede explicarse por el desarrollo o la evolución de las masas de partículas como protones y electrones a lo largo del tiempo. En lugar de la expansión del universo, Lombrer postula la existencia de un campo que impregna todo el espacio-tiempo, un lienzo cósmico en el que surgen y se mueven estas partículas. En este marco, la constante cosmológica, que usualmente se relaciona con la energía oscura y la expansión, ya no estaría influenciada por la expansión del universo, sino simplemente por la masa de este campo omnipresente. Y dado que este campo fluctúa, la constante también fluctuaría, adaptándose a las observaciones. Sorprendentemente, los cálculos de Lombrer mostraron que, bajo esta nueva perspectiva, los datos reales sobre el desplazamiento al rojo coinciden con la teoría, y él mismo admitió su sorpresa al ver que el problema de la constante cosmológica parecía desaparecer simplemente en esta nueva perspectiva del cosmos. Pero las implicaciones de este nuevo enfoque van más allá. Parece ofrecer respuestas a otras cuestiones de investigación apremiantes
que han atormentado a los cosmólogos durante décadas, como la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura. La materia oscura, esa sustancia invisible que solo existe sobre el papel y se postuló para explicar el movimiento anómalo de la materia visible en las galaxias, se cree que supera a la materia ordinaria en una proporción de 5 a 1. Sin embargo, dado que no interactúa con la luz, ha permanecido indetectable directamente. Lombrier sugiere que las fluctuaciones en su campo superior también podrían comportarse como un campo axiónico, donde la palabra acción se refiere a partículas elementales hipotéticas sin carga eléctrica y con spin cero, consideradas candidatas potenciales para la materia oscura. Además, las fluctuaciones de este campo también podrían desvelar el secreto de la energía oscura. Según Lombrier, su efecto podría explicarse por el hecho de que las masas de las partículas toman un camino de desarrollo diferente en un momento posterior del universo. El físico señala que, en este contexto, la existencia de la energía oscura simplemente no es necesaria. Esta audaz proposición, que de un plumazo resuelve múltiples tensiones cosmológicas, plantea la inevitable pregunta: ¿cómo está reaccionando el resto de la comunidad científica ante un enfoque tan poco ortodoxo? La respuesta es matizada. Ángela García, de la Universidad de Colombia, quien no participó directamente en la investigación de Lombrier, se mostró profundamente impresionada por la nueva interpretación. Afirmó que el trabajo es muy interesante y ofrece un resultado inusual para varios problemas de la cosmología. La teoría ofrece una salida a las tensiones actuales en la cosmología. Estas palabras de elogio son significativas, provenientes de una colega que reconoce la elegancia y el potencial de la propuesta de Lombrier. Pero, ¿qué significa esto en términos concretos? ¿Tenemos que retroceder 100 años en el tiempo y volver a la idea de que el universo es estático e inmutable? Quizás no deberíamos precipitarnos. Junto a sus alabanzas, García también nos insta a mantener una dosis saludable de escepticismo. En concreto, debemos tratar los resultados de Lombrier con cautela, ya que el modelo teórico contiene elementos que probablemente no puedan confirmarse con observaciones reales, al menos no en un futuro previsible. La razón es simple. Simplemente carecemos de los medios técnicos para hacerlo. La existencia de este campo propuesto por Lombrier y su comportamiento como el misterioso axión, por ejemplo, requieren instrumentos y métodos de detección que aún no poseemos. Así, probablemente tendremos que armarnos de paciencia durante un tiempo considerable antes de que la ciencia pueda determinar si este campo cósmico existe realmente y si sus fluctuaciones son la verdadera danza del universo y no una expansión ilusoria. Lo que esta controversia nos enseña, una vez más, es la naturaleza dinámica y en constante evolución del conocimiento científico. Las verdades de hoy pueden ser los cimientos de las preguntas de mañana. Desde un universo estático y geocéntrico, pasamos a un sistema heliocéntrico, luego a una vía láctea como una entre miles de galaxias, y finalmente a un cosmos en expansión, nacido de un Big Bang, impulsado por una energía oscura invisible. Ahora, nos enfrentamos a la posibilidad de que esa expansión sea una ilusión y que el universo sea, en su esencia, estático, pero vivo con un campo subyacente cuyas fluctuaciones dan forma a todo lo que percibimos. Es un recordatorio de que nuestra comprensión del universo es un viaje sin fin, una constante reevaluación de los datos y las teorías, donde cada respuesta nos lleva a nuevas y más profundas preguntas. La capacidad de la ciencia para desafiar sus propios dogmas, para cuestionar lo que se da por sentado, es su mayor fortaleza. Y en esa búsqueda incansable, la maravilla del cosmos solo se profundiza. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.